Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días y ustedes son cálidamente bienvenidos, señores invitados, distinguido público radio oyente. Hoy vamos a contar con Jorge Zavala Egas, si es tan amable. Producción, un poquito más de celeridad, tenga la bondad. Jorge Zavala, de lo contrario no me alcanza el reloj de invitados. León Roldós, ojalá podamos hacer una tertulia en común. Y aquí me permito saludar al señor doctor Gustavo Medina, ex procurador y ex contralor general del Estado ecuatoriano. Gustavo Medina López, mi noble paisano. No perjudico ni subestimo a un personaje relativamente joven, docto en materias jurídicas y políticas, Diego Ordóñez, que también nos va a acompañar. Y claro, el tema, este momento mayormente vigente, el que está discutiendo la gente, el que está implorando un cambio. Aquí no vamos a hablar nada en absoluto del fútbol de ayer, porque eso es peor que la justicia ecuatoriana, de manera que solamente con el tema de la intromisión en la justicia, yo creo que les tenemos complicados la vida, señores oyentes, lamentablemente, y hay que tratarlo. Lo de esa otra mafia dejamos para que ojalá los equipos ecuatorianos, ojalá la dignidad nacional y el propio gobierno ecuatoriano a través del señor ministro de Educación intervengan. Ese es un colectivo de gente que se adueñó de la Federación Nacional de Fútbol. Allí se mantienen con los pobres resultados que todos apreciamos en su desenlace más vergonzante y mayúsculo de esta víspera. Pero bueno, el Ecuador es grande en cualquier cantidad de manifestaciones y tenemos que reivindicar las otras, las que nos falta a nosotros, los profesionales, la gente con responsabilidades de país, la gente que estamos de alguna manera contribuyendo con la República, las instituciones privadas, las entidades privadas, los gremios, la academia, las universidades, todos andamos igual que los morenitos de la selección de fútbol. Así de mediocres, así a medio gas, sin pundonor, porque lo que faltó ayer es pundonor. En todas las áreas, lamentablemente, estamos advirtiendo aquello. Nos dejamos dominar por una década de atropellos. Y es un tema el que vamos a tratar, el que tiene que ver con la justicia, la intromisión en la justicia. El abogado León Roldós ya está en este momento acompañándonos desde la ciudad de Guayaquil. Y queremos decirles, 15 días se tomarán los legisladores Esteban Bernal y
don Raúl Tello. Son movimientos políticos, el uno adscrito al partido Creo, de Guillermo Lasso. Y entiendo que Tello también como que se lleva bien con Creo. Bueno, ellos están armando un pedido de juicio político en contra del presidente de la Judicatura, el doctor Gustavo Yal. La idea de los asambleístas es que el documento sea sólido en derecho. Sólido en derecho. ¿Qué querrán decir, no? Sólido en derecho. Para evitar que el Consejo de la Administración Legislativa, el CAL, lo archive antes de que llegue a la Comisión de Fiscalización. Y eso en realidad es lo que ha venido ocurriendo, especialmente en el ámbito de la fiscalización en el Parlamento. La iniciativa de juicio fue presentada públicamente esta víspera. Bernal y Tello cuentan con el apoyo de sus bancadas, que en total suman, yo diría, apenas 38 legisladores. Apenas 38 legisladores. Según la ley de la función legislativa, ya tendrían las 35 firmas de respaldo para presentar un pedido de procesamiento político. Y por ello ese requisito no sería un inconveniente. Estábamos hablando de récord. Miren ustedes que en esta intervenida, apoderada justicia ecuatoriana, su gerente general ha sido el doctor Gustavo Yal, pero hay un estudio jurídico de relevancia, de gran importancia, famosísimo, aparece con comentarios incluso mandatorios y con peticiones de sentencia y con negocios con el Estado, asesorías a la plana mayor del gobierno. De allí parece que procede el señor Mera, o por lo menos él tiene un vínculo especialísimo con este colectivo que tiene la función de asesorar en una multiplicidad de temas muy significativos. Hemos oído ese nombre permanentemente, estudio jurídico, sí, ya vienen a toser. Sí, vienen a toser, eso es mala seña. Bueno, hay una señora, doctor Ordóñez, porque a los toros por los cuernos, ¿no? De nombre Carmencita, así le tratan. Carmen. En video aparece un correo enviado por Carmen Simone. A ella me estoy refiriendo precisamente del estudio jurídico. ¿Cómo se llama? No se me viene a la memoria. Es Carmen Simone, ya me acuerdo. Ah, ya. Ella es la ministra de Justicia encargada. Sí, pero ella tiene una vinculación muy significativa. En el video aparece, digo yo, un correo enviado por ella y ella firma como Carmen Simone de corrido @hotmail.com. Si quieren ustedes la dirección, pero yo no tengo por qué proveerla. En ese entonces viceministra de Justicia encargada, a Teresa Cobas 8@hotmail.com y a Joana Pesantes, ministra de Justicia. Ah, ya, estas son dos damas que estuvieron en los puestos tan peligrosos. Están en los puestos peligrosos y hay gente identificada.
Elimine los que no pasaron por el test psicológico, pero tengo la impresión de que falta gente que está calificada. Saludos y me avisan si necesitan cualquier cosa. Eso consta en un mail de esta señora. Consiguientemente, pensamos que se trata de un personaje femenino muy poderoso, con gran dominio de lo que estamos hablando, y debe ser amigaza del señor gerente de la justicia ecuatoriana, el doctor Yal. Para mí es un honor que los de Alianza País hayan dicho que no soy un abogado consecuente para ellos, porque yo no me vendo ni soy corrupto, ha mencionado un doctor Realpe al recordar su participación en ese concurso. ¿Cuál es el gran pecado que confiesan todos los que han salido victimizados en la selección de la señora? Importantes cuadros judiciales o jurisdiccionales. Pero han habido también elementos del foro jurídico muy importantes y hasta de la Asamblea Nacional que han tenido que chupar castigos, asimilar castigos de este grupo de gente que se ha adueñado prácticamente de la justicia. La señora que yo mencionaba, dicen las malas lenguas, que era la que calificaba el ingreso o, digamos, la probidad. Digamos, no la probidad porque nunca estuvieron ciudadanas y ciudadanos probos en la administración de justicia y en los altos organismos de justicia. Más bien lo que ella veía es que tengan una relación política adecuada, un poder de aguante impresionante como para que esta dictadura de conducción de la justicia perdure por siempre. Claro, los signos de irrespeto o de discusión, por lo menos, se dio en el caso de la ex asambleísta Lourdes Tibán. Presentó pues su esposo una solicitud con todas las virtudes necesarias para ser tal y le fue negado. Su esposo, militante también del movimiento Pachacuti, precisamente fue tachonado para esto. El pecado, mi gran pecado, dice Raúl Iliaquiche, abogado y dirigente indígena de larga trayectoria, de haber resultado con rojo, o sea, tachonado. Iliaquiche es el esposo de Lourdes. Y entonces le pusieron rojo, doctor Medina, y los personajes que me están escuchando, conjuntamente con el doctor Zavala en la ciudad de Guayaquil. Yo les hago una pregunta. En realidad, señoras y señores, ¿hemos vivido una década de intromisión en la justicia o siempre, doctor Zavala, abogado Roldós en Guayaquil, hemos tenido una justicia intervenida, una justicia que le han otorgado el título de propiedad un sinnúmero de partidos políticos que han estado en el poder, precisamente político del país? Y lo que estoy yo tratando de describir, mal o bien, son experiencias recientes con una actora que calificaba y ponía rojos, negros, blancos, tachones, o simplemente decía bienvenido, pero pórtese bien, con nosotros hay que portarse bien. Íntima del doctor Gustavo Medina, de Gustavo Yal, doctor Medina,
Un gravísimo lapsus. Muy grave. Le pido mil disculpas. Le pido mil disculpas. Esto de la intromisión en la justicia ha existido siempre por jerarquías pasadas. Le pregunto al ex vicepresidente constitucional León Roldós y luego quisiera que en acto seguido el doctor Jorge Zavala Egas, distinguido jurista, tenga la gentileza también de darnos un parte en el cual él dibuje claramente o eche una lectura prolija y contundente, como suele hacer, a lo que ha ocurrido con la justicia en estos últimos 10 años. Ha sido ciertamente abusada la justicia, ha habido una intromisión dura y contundente contra ella. Es mi pregunta. En la ciudad de Guayaquil nos responde el abogado León Roldós. Buenos días, abogado. Mi saludo, Gonzalo, a usted, a quienes están en el panel, están en esta circunstancia de compartir las reflexiones jurídicas y a quienes nos escuchan en todo el Ecuador. Mire, Gonzalo, en la justicia siempre ha habido influencias. La diferencia de fondo es que en este caso de Correa de la década fue un dominio desde el poder, fue todo concertado, fue controlado y fue, entre comillas, castigado si no había la obediencia ciega a la imposición del poder. Esta es la diferencia, yo diría, porque que ha habido excelentes juristas en la función judicial en el Ecuador, siempre. Que han habido mediocres, también han habido. Y personas con temores políticos, es indiscutible que podemos en una u otra época encontrar. Pero la condición esta de obediencia ciega, su pena de ser sancionado, de ser separado de la función judicial, de imponer sanciones, de escoger por razones políticas, eso sí no se había dado antes. O sea, este fue un copamiento de la función judicial por el gobierno de Correa. Gustavo Valls, hace algún tiempo antes del gobierno de Correa, ya estaba vinculado con el sistema de la reforma judicial en el Ecuador. Él dirigió Pro Justicia, que fue una entidad que colaboraba con la función judicial justamente para establecer líneas de lo que debía ser la estructura judicial. De ahí es que lo toma el gobierno de Correa y lo impulsa a Gustavo. Ahora, ¿qué veo yo clarísimo? Primero, la intromisión para designar magistrados y jueces. Eso fue evidente y creo que lo sabíamos los ecuatorianos aún antes de que se haya publicado lo que se ha dado en los últimos días sobre cómo se decía este sí y este no. Ya. Luego esto llevó a otra consecuencia, a una muy baja valoración de calidad real de los jueces. No se olviden ustedes que más allá de que creo que fue un error de la jueza Collante de Guayaquil, lo que cometió, y hubo un error realmente sobredimensionado de la crítica pública en un salón, en un restaurante de Guayaquil. Bueno, era una de las mejores calificadas. ¿Cómo sí llegó a ser una de las mejores calificadas? Tenemos ahora en este momento el caso de la integración de la Corte Nacional de Justicia. Hay jueces que son cuestionados, y yo leí hace unos días la actuación del juez Jurado Favara en el caso de los implicados Rivera, Glass y otros. Por ejemplo, la cita que hacía de un autor del diccionario enciclopédico, Cabanela, pero él no se refería al diccionario enciclopédico, se refería al diccionario elemental para estudiantes, y además hacía
una cita incompleta y mal hecha porque expresaba cosas que no contan en el diccionario. A esto voy yo. Esta pobreza jurídica en el Ecuador es impresionante, porque caímos en otro extremo, caímos en el extremo de los títulos. Hay cualquier cantidad de magistrados y jueces que pueden tener maestría en Derecho, pero ¿qué calidad de maestría en Derecho tienen? Aquí hay que recordar a grandes juristas de diferentes ideologías. Un doctor Tomás Valdivieso Alba, por ejemplo, sea maestro. ¿Quién iba a pensar en que Valdivieso Alba algún rato iba a actuar influenciado por la política? En ningún caso. Era inimaginable. Y estamos hablando de gente de izquierda, gente de derecha, gente valiosa. Eso hoy día como que está faltando en el Ecuador. Y esto por un lado. Por otro lado, viene otro elemento que es muy importante. Se pasa de la presunción de que todo lo que es el Estado tiene que ser aprobado o apoyado desde la función judicial. Ahí hemos visto grabaciones impresionantes de cómo se dice es que aquí está el Estado de por medio, está la municipalidad y no se puede fallar en contra. ¿Por qué? Pues si justamente se trata de que en el avance de la legislación puede también la autoridad cometer errores y puede hacer abuso de la autoridad. Y eso es absurdo, de que se parte de esta presunción contra el Estado no se puede fallar. De hecho, pues, hay tantas arbitrariedades que digan que no percibe nadie en singular un beneficio. No, perdónenme, hay una manera de atropellar, de perseguir este tipo de política. En las actuales circunstancias, abogado Roldós, su ex binomio en la presidencia de la República, el doctor Osvaldo Hurtado, que estuvo ayer con nosotros aquí, el expresidente dijo que se debe cambiar no solo la Constitución, sino la estructura de poder que dejó el gobierno de Rafael Correa. De lo contrario, estamos perdidos. Que este régimen político, no me refiero al gobierno, me refiero al régimen político constitucional. Es un régimen dictatorial que hay que echar abajo. Y hay que echar abajo no solo reformando profundamente o sustituyendo la Constitución de Montecristi, sino además reemplazando toda la estructura de poder que dejó formada esa Constitución y el anterior gobernante del Ecuador. Y de esa estructura de poder participa la mayoría de la Asamblea Nacional, que sin haber obtenido la mitad de los votos, tiene más de la mitad de los legisladores. Y en ese sentido, todos los partidos de la oposición deben apoyar la iniciativa esta, ya sea de la consulta popular, ya sea de la Asamblea Constituyente. Y hay que proceder... Usted la va a apoyar individualmente. Pero sin duda, porque es un asunto de interés nacional. Que no vengan los 10 señores y señoras del Consejo de Participación Ciudadana a reemplazar el voto de 10 millones de ecuatorianos, que son los que eligen el Congreso Nacional, Asamblea Nacional llamada hoy. Eso es absurdo, ¿no? Eso es insostenible, ¿no? Eso es injustificable. Hurtado se preguntaba por qué se nombró como fiscal a personas cercanas al presidente Correa. Si eso ha ocurrido siempre, le dijeron por acá. ¿Para qué nombra a su abogado de fiscal? ¿Para qué nombra a su asesor de fiscal? ¿Por qué no nombra a un gran jurista de fiscal? A un gran profesor universitario, a un gran escritor de derecho penal. ¿Por qué no nombra a ellos? Y nombra a su abogado y a su asesor. Bueno, para tener una persona de su confianza, que le proteja, que le defienda. Por eso a mí me ha asombrado, le confieso, me ha asombrado que la Fiscalía haya encontrado alguna responsabilidad en Glass. Cierto es que no lo hizo el fiscal general, pero yo dudo que la fiscal haya procedido sin una consulta del fiscal general. Sí. A mí me ha asombrado. Y ojalá siga por ese camino, ¿no? Claro. Qué mejor para él, qué mejor para la democracia y qué mejor para la moral pública. El doctor Jorge Zavala tiene la palabra para que nos refiera la experiencia desde que fue
estudiante de jurisprudencia. ¿Cómo el carrusel de los elegidos funcionó y a base de qué méritos, de qué circunstancias de orden evidentemente político usted recuerda que la historia de la penetración en la justicia usted la definiría? Tenga la bondad, doctor Zavala. Sí, muy buenos días a todos. Buenos días, doctor. Gustavo, León, buenos días. Yo creo que el problema de la diferencia histórica de lo que ocurrió con la administración de justicia en el caso Correa es evidente. Siempre hubo la injerencia sobre jueces, siempre hubo la injerencia sobre los órganos judiciales. Unos la toleraban, otros no la toleraban y otros la rechazaban. Pero primera vez desde el 2011, cuando se hace la consulta popular, que el Poder Ejecutivo asalta al Poder Jurisdiccional, lo capta supuestamente legitimado por la consulta popular, arma un Consejo de la Judicatura como órgano rector administrativo y disciplinario de la función judicial, que fue la correa transmisora de las órdenes del Ejecutivo hacia los órganos judiciales. Es decir, quedó estructurada orgánicamente la destrucción de la independencia judicial. Pero el señor expresidente Correa dice, perdone por la interrupción, pero es importante que él cumplía con su deber. Ahí está mi mano y mis ojos y mi intencionalidad de presionar a la justicia para que cumpla con su obligación y su deber fundamental, hacer justicia, decía el señor expresidente Correa. Sí, pero que el presidente Correa, que era en primer lugar ignoraba, por no quiero decirle en términos generales ignorante, pero ignoraba totalmente la estructura del poder democrático y del Estado de Derecho, tenía una visión unilateral y viciada de lo que es la República. Porque lo que él se olvida es que no es que él puede decir qué es la justicia y qué no es la justicia a nombre del Estado del pueblo. No nos olvidemos que la jurisdicción como función judicial es la independiente. Al ser independiente, autónoma, en un poder difuso, nadie puede ser dueño de esa jurisdicción, sino la Constitución y la ley. Nadie más, ningún otro poder, sea poder de personas o poder orgánico, nadie puede interferir en esa justicia, en esa jurisdicción, decir el derecho en el caso concreto, si no es de manera independiente, autónoma, solo sometida a la Constitución y a la ley. Eso fue lo que se destruyó en el Ecuador desde el 2011. ¿Con qué vía para aquellos jueces que no querían, que no aceptaban, que no admitían, a través de una creación del famoso error inexcusable como figura disciplinaria para destituir jueces que no eran obedientes? Más de 167 casos de sanciones por error inexcusable. ¿Para qué? Para que todos aquellos fallos que no podían ser tolerados puedan ser anulados, revocados y dictados de conformidad con lo instruido por el Ejecutivo. Así se controló la justicia desde el 2011 en el Ecuador. En todos los casos que aquí se decía en los consejos de las judicaturas provinciales, se llamaban casos institucionales, porque eran del Estado. No eran del Estado, eran de interés del gobierno, eran del tráfico de influencias del gobierno. Cuando subrayo tráfico de influencias, subrayo la figura típica penal del tráfico de influencias. Obtener beneficios para terceros o propios con los fallos judiciales. Yo pregunto, la instrucción de que se dicte una sentencia en contra de una empresa privada para favorecer con una indemnización de $600,000 a un delegado del Ejecutivo, a un funcionario público, ¿acaso no es tráfico de influencia? ¿Acaso no es una manera de enriquecerse? ¿Y no es una manera en que el tráfico de influencias está previsto precisamente como delito de corrupción? Eso fue lo que se instituyó en el Ecuador. Y eso, ahora, ¿eso qué sucedía? No había los medios de prueba, porque los testimonios de los jueces se perdían o se neutralizaban con el poder instituido.
Ahora que salen los famosos documentos, mails, correos electrónicos, es que sale a la luz lo que era secreto a voces. Y esos documentos de prueba, esos medios de prueba, son los que dice, por un lado, el presidente Correa: yo estaba en obligación de estar al tanto de lo que ocurría en el Estado. Sí, señor, pero no estaba en la obligación, ni podía, so pena de corrupción, instruir, decidir, calificar, adjetivar, seleccionar jueces o decisiones judiciales. Doctor Gustavo Medina, le pido perdón, doctor Zavala. Parece que para el presidente de la República, Rafael Correa, lo importante y lo total, lo supremo, lo indiscutible, era contar con el poder total. Y el poder total lo descubrió él, lo fue configurando, y con el poder total se rió, se burló, se mofó y respetó. Y claro, sus intromisiones eran directas, no eran simuladas por personajes secundarios ni cosa por el estilo. Él es el que daba las órdenes, él es el que cuestionaba cualquier emisión. ¿Por qué el resto de ecuatorianos, con cara de vergüenza y todo, aceptaron estas designaciones de Correa? Y no hubieron varones como ustedes, por ejemplo, y especialmente usted, Gustavo, que le hubiesen dicho, como usted hizo un acto similar o cumplió un acto similar en el inicio de la administración Borja, en el caso del tema de la Procuraduría y de la Contraloría. Usted prácticamente salió con dignidad, aunque tuvieron que torcer el cuello en el poder máximo. Yo me acuerdo de esa trama que no fue tan hermosa para el país. Más bien fue un recuerdo ingrato, primer recuerdo ingrato que tengo de la administración del expresidente. Pero, en fin, ¿por qué entonces, doctor, se han dejado mangonear los actores, principalmente la gente que ha hecho de cabeza de una gran cantidad de instituciones, comenzando por las de justicia? Primero, permítame saludar a la distancia a León, a Jorge y de cuerpo presente al doctor Ordóñez. Quiero recoger las expresiones de Jorge Zavala en cuanto a que la metida de mano en la justicia desde mayo del 2011 era desembosada. Se dijo de manera manifiesta, sin pudor alguno: voy a meter la mano en la justicia. Así de literal. Y todas las semanas escuchábamos en las famosas ovas sabatinas las instrucciones de lo que debían hacer jueces y fiscales, que afanosos el lunes siguiente tomaban las medidas de acuerdo a esas instrucciones. De suerte que para este propósito, la toma total del poder, se fue creando una estructura jurídica que pueda, entre comillas, respaldar esos propósitos. En el orden constitucional, referéndum de mayo del 2011, se reformó el Consejo, las normas relativas a la integración del Consejo de la Judicatura. De 9 que se establecía en la Constitución de Montecristi, se bajó a 5. ¿Cómo se integra ese Consejo de la Judicatura? Con un delegado del presidente de la Corte Nacional de Justicia, con un delegado del fiscal general, con un delegado del defensor público, 3
funcionarios de la función judicial, que son los que deben ser de alguna manera controlados por el Consejo de la Judicatura, pero además por un delegado de la función judicial y un delegado de la función legislativa, es decir, todo en el gobierno. Recordemos que el presidente de la Corte Nacional de Justicia designó como su delegado precisamente al doctor Yal, que todos sabemos, persona cercana al presidente de la República de entonces, que debía presidir por mandato de la propia Constitución el Consejo de la Judicatura. Los demás, naturalmente, dejémosles de lado. ¿Y qué pasó a hacer este Consejo? Este Consejo de la Judicatura, que por lo que se expresa en el propio Código Orgánico de la Función Judicial, es un órgano instrumental para el mejoramiento de la administración de justicia. Viene a ser un órgano ciertamente de la función judicial, pero colateral, que tiene importantes funciones. Pero ¿qué ha ocurrido? Que ha cobrado una importancia tal que se expresa en cosas que a lo mejor van a resultar insustanciales. Si usted visita cualquier dependencia judicial, ve Consejo de la Judicatura destacado, luego Unidad Judicial Civil, Consejo de la Judicatura, Unidad Judicial Penal, cuando lo que debía decir es Función Judicial, Unidad Judicial de lo Civil, etcétera, etcétera, porque es la función judicial, no el Consejo de la Judicatura, el que está sobre los tribunales y jueces, porque hay prohibición expresa en la ley que no se puede considerar ni establecer superioridad jerárquica del Consejo de la Judicatura respecto de los jueces. Pero Consejo de la Judicatura con tal estructura que establece que el quórum se establecerá con 3 y las decisiones se tomarán por la mayoría de 3, aunque no hay cómo dividir a las personas, serán 2, de suerte que con 2 votos se podía tomar cualquier decisión, excepto si se trataba de una decisión en que debían concurrir 3 votos. Pero el presidente del Consejo de la Judicatura es un funcionario poderoso, porque entre sus facultades, por ejemplo, está suspender hasta por 90 días a los jueces de cualquier nivel. Hemos visto suspensiones y en estos últimos días hemos conocido una respecto de un magistrado de la Corte Nacional. Así, naturalmente, se creó en la estructura jurídica el Consejo de la Judicatura, que naturalmente se fue traduciendo día tras día en un dominio del Consejo respecto de los juzgados y tribunales de justicia. Y pasó también a ser propiedad del Ministerio de Justicia, de este Consejo de la Judicatura. Y le digo por esto, lo que yo leía de Carmen Simone en una nota que ahora la reflexiono mejor, es que doña Carmen se convirtió en su calidad de viceministra de Justicia en una revisionista calificadora, obsecuente obviamente con el doctor Yal. Ellos se convirtieron en los jueces de probidad de todos los actores que intentaban integrar los organismos de justicia, desde los más pequeños hasta los más grandes. En el video que apareció de parte de la periodista venezolana Patricia Poleo, y que me dicen que está a punto de lanzar un segundo capítulo, estamos atentos precisamente a aquello. La periodista y colega Poleo decía en el primero, a través del YouTube:
Ella sabe que su video ha causado un revuelo en nuestro país porque demostraría o ha demostrado cómo el gobierno anterior tuvo injerencia directa, estoy leyendo literalmente, sobre la justicia, sobre la justicia. Y en ese video aparece un correo enviado por la señora Simone. En ese entonces dicen que era viceministra de Justicia encargada. Entonces le manda una señorita o jueza, alguna función cumplía Terekova dice aquí, @hotmail.com, y a Joana Pesantes, ministra de Justicia en esa fecha. Pongan atención. Les decía, adjunto remito la lista que ya le revisé muy detenidamente. La mayoría de casos peligrosos estaban ya identificados. Eliminé los que no pasaron el test psicológico, pero tengo la impresión de que falta gente que esté calificada. Saludos y me avisan si necesitan cualquier cosa. Esto consta en el mail. Así se nombraban a los jueces, en este caso, y a los funcionarios de bajo, mediano y alto nivel en la justicia ecuatoriana. Si el doctor Zavala nos ofrece un comentario, ¿por qué este poder de aguante, decía yo al comienzo, de los actores jurisdiccionales y también de los colegios de abogados de toda la República y de la Federación de Abogados del país? ¿Por qué ese poder de aguante? La excepción tal vez sería Pichincha, ¿no? En la última temporalidad. Doctor Zavala, esta injerencia se queda ahí, debe quedarse allí, o hay manera de sancionar. Y lo que pide el señor expresidente Hurtado, la necesidad de separar, esto le pide al presidente de la República, que no tiene opciones de carácter constitucional ni legal, para intervenir borrándoles del mapa a todos estos caballeros que se han adueñado de la función judicial. No tiene él esas dimensiones de poder, digamos, no está avalado por la Carta Política del Estado. Pero le dice Osvaldo Hurtado al país y le dice al nuevo presidente que la necesidad de separar a las autoridades designadas por el gobierno anterior es vital. Hay que poner fin a buena parte de las autoridades designadas por Correa, pues. El presidente de la Corte Nacional de Justicia fue el juez que ilegalmente dobló la indemnización de Correa en el juicio contra el Banco de Pichincha, en un juicio de casación. No puede continuar en la justicia los jueces que persiguieron, ¿no? a Villavicencio, a Jiménez y al exdiputado del PRE, ¿no? A Galo Lara, ¿no? Por ejemplo, el fiscal Vaca debería llamar al fiscal Chiriboga a preguntarle si recibió órdenes de Correa en el caso Lara. Y al juez que sentenció a Lara debe preguntarle lo mismo. ¿Por qué digo yo esto? Porque como todos se conocen, que Chiriboga fue reticente a inmiscuir a Lara en ese delito. Bueno, que le pregunte. Acaban de publicarse documentos de que Correa ordenaba a los jueces. Pero ni siquiera hace falta documentos. Acuérdese usted que en las sabatinas les daba órdenes a los jueces. Solo tienen que reproducir, el fiscal solo tiene que reproducir las sabatinas. Y anular todo. Y ahí tiene ya un indicio de cómo Correa intervenía en la justicia. Otro delito por el cual tiene que ser investigado Correa. Y naturalmente, a propósito, ¿a quién puso de presidente del Consejo de la Judicatura? A su secretario particular. Eso no hace un presidente honorable. Eso solo hace un presidente que quiere manejar la justicia. Y eso hizo, pues ya está demostrado documentalmente, Correa a través del abogado Yal. Correspondencia con el presidente de la República. Pero creo que eso no debería sorprender.
Ahí está la voz del expresidente, efectivamente, dando alguna disposición, ¿no? ¿Es eso? Bueno, me escucha el doctor Zavala y tiene la bondad de haberme escuchado tanto tiempo el señor doctor Diego Ordóñez. A los dos les doy el paso en el orden que he insinuado, doctor Zavala, doctor Ordóñez. El tema es que el doctor Yal dice, en cambio, lo siguiente. Correspondencia con el presidente de la República. Pero creo que eso no les debería sorprender. Yo creo que lo que les debe sorprender es que no conversen las funciones del Estado sobre temas en el ámbito de su competencia, temas de Estado. Entreveo en este correo electrónico que publican parcialmente, incluso y quién sabe hasta editado, hay algunas cosas que no me suenan del todo, pero de todo lo que ahí dice no tiene absolutamente ninguna implicación que vulnere la independencia de la justicia. Bueno, un audio pecaminoso. El audio, la calidad del audio y además las partes en que el señor doctor Gustavo Yal se expresaba de este episodio son totalmente distintas y mucho más graves, porque él defiende abiertamente esa posición. Doctor Zavala, ¿cómo le parece eso? Y también, doctor Ordóñez, con mi cálida bienvenida al programa. ¿Qué opina usted de todo esto? Vamos a Guayaquil primero. Bien, sobre las expresiones del expresidente Hurtado, yo coincido con él. Yo creo que la consulta popular que se avecina y que en las dos primeras preguntas que en borrador circulan para la socialización de esa consulta, desbaratarían la estructura, al menos parte de la estructura del poder que reclama Osvaldo Hurtado y en la cual coincido, y en consecuencia iríamos a la cesación de funciones del presidente del Consejo de la Judicatura o del Consejo de la Judicatura en su integridad y a la designación de uno nuevo, con un Consejo del Control de Participación Ciudadana, que sería electa por votación popular, de triunfar las preguntas de la consulta popular con el sí. Por lo tanto, ese es el camino y yo creo que apoyar al presidente de la República en este camino de consulta popular y exigir esa solución es lo más viable y positivo que tendríamos para esta coyuntura que vivimos. En cuanto a lo que defiende, entre comillas, Gustavo Yal, me parece totalmente impertinente, por decirlo menos, que él confunda lo que es una política pública de justicia y de Estado con lo que es la sumisión al poder del Ejecutivo. Dos, que está prohibido, por el contrario, por la Constitución de la República, de él como miembro del Consejo de Judicatura, inmiscuirse en los casos concretos que decide la justicia. Él no puede, está prohibido, es delito el tener que intervenir a pretexto del bienestar del Estado en las decisiones judiciales de los casos concretos. Esa confesión de Gustavo ya realmente es penosa, lastimosa de un hombre inteligente, pero sí desesperado por la evidencia documental. Por lo tanto, con eso cierro mi opinión. Sí. ¿Usted dice que ya le está desesperado de que pueda ocurrirle? Por supuesto, porque la evidencia de la injerencia de la justicia comandada por él durante tantos años, con tantos afectados, con tantas víctimas, con tantos inocentes condenados, con tantas indemnizaciones pagadas, con tantas confiscaciones sacralizadas por la justicia, hay responsables, pues. Y hay responsables al personaje de Bruselas de esto le resbala y queda ya de culpable. Yo creo que el Estado responde económicamente y se repite contra los autores, que son Ejecutivo y Consejo de la Judicatura. Doctor, muchas gracias. Doctor Diego Ordóñez. Gonzalo, buen día a tus compañeros de panel. Una de las características del proceso de selección de jueces que fue usado por el gobierno para afirmar que se había producido un cambio, una transformación, fue el de los concursos, de la selección, por vía de méritos de oposición. De los
mails de los correos electrónicos que han sido hechos públicos, cuya legitimidad ha sido reconocida tanto por el presidente del Consejo de la Judicatura, Yalc, como por el expresidente Correa, mediante un email, en la cuenta de Twitter, donde dice que nos han robado miles de correos electrónicos, ¿no? Lo cual está confirmando que esa información que ha hecho pública una periodista venezolana refleja pues la existencia de esos mensajes. ¿Y qué aparece de esos mensajes? Que era una trama mentirosa, farsante, esto de los concursos. Porque al final del día eran manipulados. Porque al final del día lo que debía hacerse era que quienes ocupen esos puestos debían ser personas de la confianza total del gobierno del presidente Correa y de Alianza País. Y usted ha referido, en el caso específico de estos mails, una información que está o aparece originada en el email de una doctora, Carmen Simone. Esta doctora Simone... ¿Quién es? Bueno, ella fue ministra de Justicia. De lo que encargada. se conoce es parte ahora de un importante estudio jurídico de Quito. Y ella, ¿no?, ¿qué hace? Hace una selección y dice, este sí, este no, este sí, este no. Eso dice la información de estos correos electrónicos que, insisto, cuya existencia ha sido confirmada por Yalc y por Correa. Estas prerrogativas le daba el expresidente. Es que ese era el proceso, Hurtado. ese era el proceso que se seguía, ¿no?, atrás de la fachada de supuestos concursos de oposición y méritos. Esta farsa de escoger los jueces supuestamente libres de presiones y por los méritos tenía por detrás la verdadera intención de provocar que aquellos que vayan a estos puestos sean personas que al final del día reciban órdenes. ¿Y qué dicen? No Ilaquiche. ¿Por qué? Porque Ilaquiche es esposo de Lourdes Tibán. Y así una serie de abogados a los cuales les dice no marcados en rojo y sí a los que son marcados en verde. Y luego coincide porque esos son los que posteriormente son electos. Entonces, esto que me parece a mí sería un escándalo, ¿no? Un escándalo mayúsculo en el Ecuador. El poder que ya debe haber provocado que el señor Yalc renuncie por mínimo respeto de él y decencia. Lo que merece es la respuesta cínica, ¿no?, sin vergüenza, de decir, no, pues ahí lo que existía era una conversación entre funciones del Estado. Pero esto es una farsa. Ahí no existía conversación entre presidentes de funciones del Estado. Ahí existía un señor que preside el Consejo de la Judicatura rindiéndole cuentas al presidente de la República. Y se nombraron jueces a dedo. Y no jueces. Lo que está ocurriendo en este momento. No jueces, ¿no?, que eran ilustres juristas, profesores universitarios, tratadistas del derecho, sino cualquiera que al final reciba la orden y firme las sentencias. Corrijo el hecho de que la metida la mano a la justicia fue solamente después del año 2011. El expresidente Hurtado nos recuerda el caso del Banco de Pichincha. Y es bueno recapitular, porque a veces quienes escuchan piensan que se habla de memoria, y es bueno poner ejemplos. Correa demanda al Banco del Pichincha. Esto termina en el juzgado 11º de lo civil de Pichincha, que lo dirigía un abogado, un juez con larga trayectoria en la función judicial, reconocido por su honestidad. A ese juez le arman un sumario administrativo. ¿Para qué? Para sacarle del puesto y pusieron a un juez novato. Ese juez novato que acababa de llegar al puesto y cuya función solamente fue atender el juicio de Correa, le sentenció favorablemente, concediéndole una indemnización de $5 millones en primera instancia. Luego, cuando el juicio sube a la Corte Superior, retorna el juez Grijalva. Se acabó el sumario, le devolvieron al puesto, porque no había motivo. En la Corte Superior, los jueces dicen, bueno, pues es el presidente, y le da una indemnización de $300.000. Hay una vieja doctrina en la Corte en el sentido de que juicios por daño moral no pueden significar enriquecimiento. Y le dan $300.000.
va a casación. En casación no se puede revisar la sentencia. Tiene que revisarse el procedimiento. ¿Y qué resuelven? 600.000 a favor de Correa. ¿Hubo o no hubo intervención? Claro. Ustedes recuerdan, ecuatorianos, que a estos juicios el presidente de la República iba como presidente de la República, acompañado de funcionarios del gobierno, con policías y fuerza pública. Esto es una forma de coacción, de coerción, pues. Cosa similar en el juicio de Correa contra el diario El Universo y contra Emilio Palacio. Tal cual se producía. Entonces, estas formas burdas, grotescas, insolentes de incidir en la decisión de la justicia, luego se refinaron poniendo un Consejo de la Judicatura, ¿no?, que lo que hacía era vigilar que los jueces resuelvan de acuerdo con lo que interesaba al gobierno. ¿Y reportaban a quién? A Correa, a Mera, a la ministra de Justicia. Ministra de Justicia cuyo esposo, ¿no?, abogado Casar, también fue... Usted se refiere a Joana, cuando era así es, la ministra. También cursa mails con la ministra, pidiéndole favores respecto de lo que tenían que hacer los jueces. ¿Qué tiene que hacer el abogado diciéndole a la esposa ministra que incida sobre la justicia? Bueno, esto es lo que pasaba. Ahora, ¿qué sucede, Gonzalo? Que me espanta a mí el hecho de que, existiendo como existe esta evidencia, no estemos, primero, los ecuatorianos escandalizados, y sobre este tema le dediquemos mucho tiempo en medios de comunicación a investigar. Hay que preguntarle a la señora Simone, ¿no?, que si realmente ella era la autora de esas calificaciones, de esa selección, y por orden de quién hacía y a quién reportaba, ¿no? Bueno, todo esto tiene que hacerse en términos de clarificar esto que me parece a mí que es fundamental. Una de las herramientas, y yo diría la más importante, que usó el gobierno del presidente Correa para perseguir a la oposición, para impedir el que existan denuncias contra aquellos funcionarios corruptos en su gobierno, fue precisamente la certeza que teníamos los ecuatorianos de que existía un control total sobre la justicia. Pero a mí lo que me llama la atención, doctor Medina, es el enorme poder que tenía este consultorio jurídico, que no quiero mencionarlo más bien. Se reprisa, creo, el apellido. Ya ustedes pueden entender. Es el mismo, ¿no?, del que estamos hablando. Entonces, aquí trabaja seguramente esta doctora, la jurista Simone, que es la que calificaba si es procedente, no es procedente, si es un candidato favorable a la causa del correísmo, favorable a la causa de los negociados, podría ser así, o de los buenos propósitos. Le doy a escoger a la ciudadanía. Era un estudio jurídico que le asesoraba al señor presidente en buenas acciones o en malas acciones, o eran parte también, es la historia de los últimos 15 años, ¿no? Creo que lo tienen aquí en este estudio jurídico. Vea, doctor Medina, lo que decía el 7 de marzo del 2005, aquí. Quienes quieren guardarse las espaldas, cubrirse una salida, quienes quieren garantizarse impunidad a sus actos, esos son los que quieren una justicia dependiente de ellos. Y los que queremos una justicia independiente somos los ciudadanos. El día 7 de marzo, por si acaso, vuelva a ponerle en condiciones de ponerle cero. El 7 de marzo del 2005, el doctor Gustavo Yal decía aquí en la cadena Democracia: ¿a quién les interesa una justicia independiente? ¿Y a quiénes les interesa una justicia dependiente? Quienes quieren guardarse las espaldas, cubrirse una salida, quienes quieren garantizarse impunidad a sus actos, esos son los que quieren una justicia dependiente de ellos. Y los que queremos una justicia independiente somos los ciudadanos en general, que queremos tener un sistema democrático en el cual estén garantizados nuestros derechos a través de un sistema de justicia absolutamente independiente. Y les voy a hacer escuchar de una vez esta parte en donde interviene la periodista venezolana Patricia Poleo, que es la que nutre al auditorio y a los lectores ecuatorianos de las filtraciones
de estos mails donde se observa una injerencia, no supuesta, pero pongámosle supuesta injerencia que mantuvo el expresidente Rafael Correa en la justicia. A ver. Producto de la reforma judicial, las actuales Cortes de Justicia están conformadas en su mayoría por jueces afines a su régimen, como es el caso del actual presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, quien fue ministro del Interior del gobierno de Rafael Correa, por lo que no es extraño que los jueces que han dirimido los casos más sonados en el Ecuador sean afines al régimen. ¿Será posible que en un concurso público ganen los principales cargos de jueces solo los amigos de Rafael Correa? ¿Será acaso que una nueva raza de iluminados existió en Ecuador en torno a quien fue el presidente de la República? En otros correos filtrados también están los de Rafael Correa, quien usó el seudónimo de noticias1@presidencia.gov.es y de sus más cercanos colaboradores. Veremos cómo estos dirigen los fallos judiciales desde Carondelet. Alexis Mera, exsecretario jurídico de la presidencia, le dice a fgddiego@yahoo.es, fernando.yavar@funcionjudicial.gov.es y Johanna Pesantes sobre el caso Cumbarazza lo siguiente: me pide el ministerio que evitemos que los jueces por alguna razón revoquen esto. O en este en el que Gustavo Yalc le informa a Rafael Correa que ha destituido a una jueza por dar paso al habeas corpus a Álvaro Noboa. En este correo se entiende claramente cómo Correa presiona al mismo Alexis Mera a actuar en determinados casos, como el de la aplicación de la justicia indígena, y le dice: que no pase lo de siempre, que te desentiendes de esto, esta es tu responsabilidad. Esta es la señorita Poleo, esta es la colega venezolana, y ahí están. ¿Qué se llama esto? Prueba, evidencia, testimonio, invento. Son mails los que está usando para hacer una noticia interpretativa que llamamos nosotros en nuestro lenguaje profesional. Y eso es lo que hace la colega Poleo. ¿Qué le parece a usted, doctor Medina? ¿Qué entiende? ¿Qué pasaba en la justicia en estos tiempos? Primero, déjeme decirle, Gonzalo, que un Estado de Derecho, en un Estado de Derecho propiamente tal, cuyo basamento fundamental es la separación de las funciones del Estado, haya un Ministerio de Justicia que se entrometa en lo que es administrar justicia, que alguna funcionaria, porque así entiendo, estaba encargada de calificar quién sí y quién no podía ocupar los puestos de jueces de este país. En un Estado de Derecho, el Ministerio de Justicia existe para coordinar las actividades de las diferentes instancias del Estado para mejorarlas. Por ejemplo, en materia presupuestaria, no para interferir en la administración de justicia. Por eso que espeluznan noticias de esta naturaleza, que son especulaciones o con cualquier otro calificativo que usted los ha indicado. Para mí son datos que deberían ser debidamente investigados en las instancias públicas correspondientes. Si es en el orden político, en un juicio político, en el que no hay que confundir con una instancia de investigación penal. El juicio político se establece el cumplimiento o no cumplimiento de deberes establecidos en la Constitución y en la ley para los funcionarios públicos. En los juicios penales se establecen eventuales
responsabilidades, pero uno y otro campo son materias absolutamente diferentes, en las que naturalmente esperemos que todo lo que se ha dicho pueda esclarecerse adecuadamente, porque estamos viviendo un momento crucial en la historia de nuestro país, en el momento en que la corrupción lamentablemente cunde y es necesario restaurar la moralidad en nuestra república. Pero lo importante, señores oyentes, distinguidos invitados, y me gustaría la opinión del doctor Ordóñez. Hurtado, el expresidente, dice, si no separamos a las autoridades ya designadas, si no cambiamos, ¿no es cierto?, la estructura de poder que nos quiere dejar el gobierno del presidente Correa. No le menciona al presidente Moreno, más bien le aconseja. Y a nombre del pueblo ecuatoriano, el expresidente Hurtado, y no porque sea la voz del Señor ni cosa por el estilo, me refiero a Dios, en el que creo. El doctor Hurtado dice: es necesario separar a las autoridades designadas por el anterior gobierno. Es indispensable. Y esto tienen que hacer un destaque los medios de comunicación, especialmente los impresos, y por eso vamos a repetir esta parte. El exmandatario dice: debe cambiarse no solo la Constitución, sino la estructura de poder que deja el gobierno de Rafael Correa. La estructura de poder que deja el gobierno de Rafael Correa. Que este régimen político, no me refiero al gobierno, me refiero al régimen político constitucional, es un régimen dictatorial que hay que echar abajo. Y hay que echar abajo no solo reformando profundamente o sustituyendo la Constitución de Montecristi, sino además reemplazando toda la estructura de poder que dejó formada esa Constitución y el anterior gobernante del Ecuador. Y de esa estructura de poder participa la mayoría de la Asamblea Nacional, que sin haber obtenido la mitad de los votos, tiene más de la mitad de los legisladores. Y en ese sentido, todos los partidos de la oposición deben apoyar la iniciativa esta, ya sea de la consulta popular, ya sea de la Asamblea Constituyente. Y hay que proceder... Usted la va a apoyar individualmente. Pero sin duda, porque es un asunto de interés nacional. Que no vengan los 10 señores y señoras del Consejo de Participación Ciudadana a reemplazar el voto de 10 millones de ecuatorianos, que son los que eligen el Congreso Nacional, Asamblea Nacional llamada hoy. Eso es absurdo, ¿no? Eso es insostenible, ¿no? Eso es injustificable. Diego Ordóñez, señor doctor. La Constitución y la ley establecía como requisitos para nombrar fiscales, jueces y funcionarios de los organismos de control que no estén afiliados a un partido político. Yo no recuerdo en el pasado que el fiscal general haya sido afiliado a un partido político, mucho menos del partido político del presidente en ejercicio. El Ecuador tuvo fiscales muy importantes, juristas muy importantes que ejercieron su cargo. Los jueces no eran afiliados a partidos políticos. Cierto es que los partidos políticos escogían, pero no eran afiliados a partidos políticos. ¿Qué pasó con Correa? Fiscal, Chiriboga, quiso ser candidato a alcalde por Alianza País. Consecuentemente, era afiliado a Alianza País. Era abogado personal de Correa, ministro de Correa, embajador de Correa. El fiscal Vaca. Presidente de Petroecuador, se está estuvo olvidando. en el Petroecuador, sí, una persona vinculada estrechamente, políticamente, administrativamente a Correa. Cosa similar con el fiscal Vaca actualmente en funciones.
asesor de Correa, virulento y activista en redes sociales, con expresiones muy elevadas, muy groseras en muchos casos, ¿no? El presidente del Consejo de la Judicatura, secretario particular del presidente Correa, luego ministro del Interior y después presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces, cuando ya que dice aquí, en sus micrófonos, Gonzalo, que lo que queremos es una justicia independiente, me parece que o vive en una realidad paralela, ¿no? O está tan obnubilado que no logra entender o decir lo que esa realidad refleja. ¿Qué refleja esa realidad? Como acabo de describir, que estos funcionarios son dependientes políticamente, administrativamente, de quien fue presidente de la República y siguen siendo hoy. Entonces, si es que no se elimina a toda esta gente de las funciones del Estado y se sustituye por personas que sean personas confiables, independientes, intelectualmente honradas intelectualmente. ¿Qué significa? Gonzalo, que no sea gente, ¿no? Hay limitados pícaros. Pero es que, Gonzalo, por Dios, yo he visto en estos días, ¿no?, a mucha gente de Alianza País, ¿no?, defendiendo lo indefendible. Claro. Defendiendo lo indefendible. Diciendo que la deuda no es deuda. Diciendo que la consulta, Gonzalo, es una barbaridad. La señora Solís diciendo que no puede hacerse la consulta porque, o el que fue ministro de Educación, Espinosa, diciendo que no se puede hacer consulta popular contra un derecho que es la reelección indefinida. ¿Pero qué les pasa? Ahí hay un problema yo escribí una columna en ese sentido, o son tontos o son torcidos intelectualmente, pues. Porque no puede aceptarse, pues, que pueda haber una argumentación. La vanidad del poder. Entonces, Gonzalo, si es que estas personas, y me parece fundamental para esto tener en cuenta lo que el presidente Moreno dijo. El presidente Moreno dijo, ha habido un Estado mafioso. Él dijo eso. Esto no son expresiones de la oposición. Lo hemos dicho durante 10 años. Ahora lo reconoce Moreno. Y ese Estado mafioso... Con capo y todo. Con capo y todo. Ha dicho, no puede haber una solidaridad mafiosa. La solidaridad existe, pero no una solidaridad mafiosa. Esa solidaridad que lo que apunta es al encubrimiento, a la impunidad. Bueno, si esto que lo ha dicho Moreno quiere convertir o quiere usarlo como una herramienta de transformación, tiene que recurrir a un mecanismo urgente, Gonzalo, para poner en estos puestos de la Administración de Justicia, de control político y administrativo, a funcionarios que no sean sumisos, dependientes, ni agnados, cognados, ni del gobierno en turno. De manera que los ecuatorianos podamos tener la confianza de que esto que Moreno ha llamado un Estado mafioso pueda desmontarse. Y aquellos que han vivido estos 10 años en esta dinámica mafiosa puedan rendir cuentas a la justicia. En la última hora estuve atrás de conseguir una aparición a través de la línea telefónica o las líneas telefónicas de la cadena Democracia del doctor Yal. 1 hora. Pero ahorita ya estamos enterados, después de la indagación, de que el doctor Yal se encuentra en este momento en Nicaragua, presidiendo la Secretaría Pro Tempore Iberoamericana de Justicia. Toma. El doctor Gustavo Yal está en Nicaragua presidiendo la Secretaría Pro Tempore Iberoamericana de Justicia. Que en todo caso, todo lo que hemos escuchado en esta hora y piquito, con reflexiones de todos los órdenes, ¿a dónde nos debe convocar en cambio a los ciudadanos, o debe convocar a los ciudadanos que se quejan, pero que nunca actúan? Además, no hay canales de una apertura a concretar, digamos, que es la mayor aspiración de los ciudadanos ecuatorianos, a concretar su visión de país, sus iras contenidas,
sus frustraciones y todo ese malestar que sentimos con un despecho increíble se sumó ayer hasta en el fútbol. El país está atravesando un momento de enorme sufrimiento ciudadano y de desesperanza. A eso tampoco debemos llegar, doctor Roldós. Sí, gracias. Mire, Gonzalo, yo creo que el tema va más allá del ánimo de los ecuatorianos. Que Gustavo ya, que insisto, estuvo antes del gobierno de Correa involucrado en Projusticia, él tiene una obligación: desnudar, transparentar todos los expedientes de sanciones a los jueces. Yo creo que hay que separar la designación de los jueces, la metida de mano, que es evidente, grosera, cómo se manipuló políticamente, integrar, audaz, ¿no? mediatizar la función judicial, porque la calidad de la función judicial se ha ido de menos, pero cuesta abajo la calidad en que se ha establecido que los conjueces pueden establecer la admisibilidad de causa y lo hacen de una manera irresponsable. O sea, que creo que la calidad de la función judicial da mucho que decir. Igual pasa con las universidades. Es decir, la calidad no ha sido una condición, una característica de la década de Correa, todo lo contrario. Se ha castigado la calidad a pretexto que ahora abundan títulos de posgrado. Pero independiente de eso, caso por caso tiene que ser transparentado. Caso por caso tiene que haber sumario, porque este principio del error inexcusable lo convertía a él en superjuez, porque él decía que para él era un error inexcusable, y eso no era así. Y todo se movía en función de los intereses del gobierno. Pero yo lo que planteo es que todo sea transparente, porque solamente satanizar a una persona o a algún funcionario queda como limitado, porque mañana habrá otro discurso en el sentido contrario. Y en esto, pues, el presidente Correa realmente de una liberalidad para hablar, lo acaba de hacer en el tema de la justicia, lo acaba de hacer pidiéndole disculpas. No sé si usted se percató en el detalle, Gonzalo, al expresidente Maguad, diciendo que cometió errores, pero que no era un hombre deshonesto. Entonces sí. Él, digamos, es suelto de lengua. Entonces yo creo que el país debe pasar de los sueltos de lenguas, de los que hablan demasiado, tiene que pasar. Pero están perdidos la cabeza, dicen cosas incongruentes, no se les atina a sintonizar con sindéresis en sus intervenciones. Están locos de tensiones, están locos de nervios, de sustos. ¿Qué puede estar temiendo, por ejemplo, el expresidente Correa? Le pregunto frontalmente, ya que usted exige, ¿qué estará temiendo el señor presidente, expresidente de la República, Rafael Correa? Es que él sabe que en una investigación seria él va atrás, porque realmente estuvo adelante. ¿Por qué iría atrás? De Glass. Porque sinceramente hay cosas inadmisibles que Correa imposible que no haya conocido. Todo este tráfico de la preventa de petróleo no podía pasar si era un escándalo nacional, no podía pasar sin el visto bueno de Correa. Así de simple y de claro. Por eso cuando él dice que hay que separar cuando se actúa para enriquecerse o cuando se comete errores, y que Magua cometió errores pero no actuó para enriquecerse, él se está poniendo ya en la posición de Magua para que mañana le digan, cometió errores pero no se enriqueció. Entonces yo creo que todo esto ya implica maniobra y hay todo un problema psicológico también. Él está asumiendo eso. Por eso ofrece inmolarse, ofrece la vida, su patrimonio, por Glass. ¿Qué pasó, pues? ¿O eran combos? Entonces yo creo que todo esto hay que actuarlo, pero con mucha racionalidad, no quedarse en la frase. Y ahí la insistencia que hay investigaciones serias en el Ecuador. Yo siento que esa investigación seria no se da, porque un poco como que todo el Ecuador se queda en las frases. Y esto es indispensable, porque yo percibo que Correa se siente marcado. Correa hoy día venía al Ecuador imposible, porque si viene al Ecuador tiene riesgo
de que no lo dejen salir del país. Eso no va a ser Correa, no. Eso será una amenaza de él. No. Entonces yo creo que todo esto debemos tenerlo claro los ecuatorianos. Doctores, muchas gracias por la amable atención a mis interrogantes, que son, modestia aparte, los que tiene el pueblo ecuatoriano, la ciudadanía a la que tratamos de entenderla, de sintonizarla y de representarla en una serie de inquietudes que ustedes de a poco van conociendo. Me deja pensando en el combo, ¿no? Me deja pensando, León, en el combo. Señoras y señores, creo que hay una cadena de la Asamblea Nacional en contados instantes. ¿No es el viernes esta cadena? Se han adelantado, están cumplidazos. Muy bien, una cadena. Por eso, en este caso sí, por eso no me gusta la radio. La Asamblea Nacional aprobó el presupuesto para el ejercicio económico de este año, condenó la pesca ilegal en Galápagos, los atentados terroristas en Barcelona y tomó acciones concretas para combatir la violencia.